Bienvenidos al canal de Edgar Lozas. En esta ocasión vamos a finalizar este ejercicio. Ya solamente hace falta el método de descomposición de fuerzas. Entonces veremos que es bastante sencillo. Entonces, para encontrar la resultante en ese método basta con primero obtener las componentes tanto en X como en Y ya de cada fuerza. Entonces, para la fuerza de 25, entonces si vemos la fuerza de 25, que es Q, tiene un ángulo con respecto a la vertical de 35. Entonces, tendríamos que esta fuerza, vamos a dibujar aquí, vamos a dibujar solo esa fuerza en nuestro eje cartesiano acá, y tendríamos acá 25 con un ángulo de 35. ¿Ok? Entonces, las proyecciones en cada uno de los ejes, tanto X como Y, entonces es lo que serán nuestras componentes. Este es nuestro eje Y positivo y este es nuestro eje X positivo. Entonces vamos a hacer esas proyecciones. Tendríamos acá este valor de aquí para esta componente en X y esta de acá para en Y. Entonces, si vemos, lo haremos un poquito más rápido, pues, porque la intención también es ir de una manera más práctica, ir haciendo la resolución ya de forma directa. Entonces tendríamos 25 por, si vemos a este ángulo, este cateto está con respecto al eje opuesto, es decir, entonces si es opuesto yo puedo utilizar el seno por el seno de 35. Y este de acá, si vemos el 35 es adyacente, es el que está pegadito. Entonces sería 25 por coseno de 35. Esto sería la componente en Y y esta la componente en X. Ahora, para la fuerza de 60, haremos lo similar que hemos hecho acá. Vamos a dibujar el vector y este está a 20 grados. Entonces vamos a proyectar aquí y vamos a hacer tal cual las proyecciones con respecto a Y, aquí positivo, X positivo, y vamos a dibujar las componentes. Entonces si ven es bastante sencillo porque yo simplemente tomo el punto inicial del vector y dibujo la componente a lo largo del eje que los quiero descomponer, y después este de acá busco el ángulo, que en este caso el ángulo con respecto a la vertical es 20 grados. Entonces tendríamos acá 60, si vemos con respecto al ángulo de 20, este es adyacente, ¿no? Entonces sería 60 por coseno de 20, y la componente en X entonces estaríamos hablando de 60 por el seno de 20. Entonces vamos a hacer esos cálculos acá y acá, y luego vamos a tomar cada una de esas componentes. Entonces aquí busquemos el cálculo, aquí lo tenemos. Entonces para la primera, entonces tendríamos 25 por mat.sin, ¿de quién? De mat.radians. Recordemos que siempre tenemos que hacer la conversión de grados a radianes. Entonces tendríamos 14.34. Vamos a conservar dos decimales, 14.34, y en el otro tendríamos 25 por mat.cos de mat.radians igual de 35, 20.48, 20.48. Vamos a hacer lo mismo con estos de acá. Entonces sería 60. Bueno, recordemos que aquí estamos haciéndolo de forma, pues, en vivo. O sea, hay maneras de hacer las cosas un poquito más rápidas, etcétera, pero por el momento pues es un poco académico. Le damos aquí enter y podríamos copiar esto de acá. Antes de darle enter, uno puede
cambiarlos y le ponemos aquí cos. Entonces tendríamos para la componente en X 20.52 y para la otra componente en Y 56.38. Ok, entonces ahora que necesitamos que la resultante, fijémonos bien desde un punto de vista vectorial, porque aquí tenemos tal cual que usar vectores, la resultante f, podemos llamarle r, necesitamos f en x ahora por i más f en y por j. Entonces estamos introduciendo la forma vectorial de cada uno de los componentes. Esto está asociado a vectores unitarios. Los vectores unitarios son i y j, que se definen tal cual como si en nuestro eje cartesiano tuviéramos un vectorcito de magnitud 1. El que va a lo largo de x le vamos a llamar i, y el que va a lo largo de y le vamos a llamar j. En otro video haremos un poquito más de uso de esto, pero para mientras ya vamos introduciéndonos. Pero lo que necesitamos en sí que f de x si es relativo a una resultante, porque la vamos a poner aquí en r, entonces tendríamos por ende que hacer la sumatoria de las componentes en x y de i a n, ¿no? Igual para y, f y resultante es la sumatoria de i hasta n de las componentes y. Entonces tendríamos que sumar para uno este de acá con este de acá y vemos, bueno, este es positivo, este es negativo, entonces hay que hacer una resta y el valor va a ser negativo porque este es mayor, ¿no? Y después estas igual van hacia abajo, entonces eso lo queremos. Entonces la fuerza, la componente de la fuerza resultante en X será igual a 14.34 menos 20.52. Y para Y será igual a menos, porque estamos en el sentido negativo, 20.48 menos 56.38. Tendríamos F y E R. Entonces, hagamos aquí la suma o la resta, pues tendríamos 14.34 menos 20.52 menos 6.18 y tendríamos acá 20.48 más 56.38. Entonces 76.86. ¿Ok? Y negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra componente, tanto en X como en X va a ser negativa la resultante y en Y va a ser igual negativa. Entonces, vamos a dibujar aquí la resultante. Igual ponemos nuestros ejes de referencia y le damos un valor. Acá de 6. ¿Cuánto nos dio? 6.18. Si ven, yo ya le estoy quitando el signo porque el vector lo estoy orientando en su sentido y la dirección es porque va a lo largo de X. Y para Y tendríamos acá un valor de 76.86. ¿Ya? Entonces, nuestra resultante simplemente va a ir en este sentido, de aquí para acá. ¿Y cómo obtengo el valor de la resultante? Con la suma de los cuadrados, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces mi resultante será igual a la raíz cuadrada de 6.18 al cuadrado más 76.86 al cuadrado. R es igual, vamos a ese cálculo, y tendríamos por ende todo esto 6.18 elevado al cuadrado más 76.86 elevado al cuadrado, todo esto elevado a la 0.5 para la raíz, 77.11 libras, que es, miren, lo que nos había dado con el método del paralelogramo. Perfecto. Y ahora, si yo tengo aquí estos dos catetos, podría calcular o una de dos, o este ángulo que está aquí o este de acá. Entonces vamos a ver con cuál hicimos la referencia, este pequeñito. Entonces vamos a tomar este de acá, le vamos a llamar aquí alfa.
Entonces, ¿y qué tengo acá? Tengo un opuesto que sería 618 y un adyacente. Entonces podría usar la tangente. Entonces la tangente de ese ángulo va a ser igual al opuesto entre el adyacente. Y el ángulo sería el inverso de esto, ¿no? De 618 sobre 76.86. Entonces, llevemos nuestro cálculo a Python. Entonces tendríamos, a ver, voy a hacer esto un poquito más pequeño. Entonces sería igual, fijémonos bien, alfa va a ser igual a tangente inversa, mat.atan, ¿de quién? De, como es una relación en unidades que luego queda adimensional, que en este caso son libras y libras, entonces ya lo tengo directamente en radianes. Pero también como quiero un ángulo, entonces tendríamos que pasar esto a grados. 6.18 entre 76.86. ¿Ok? Entonces alfa, un valor de 4.60. 4.60 o 4.59. Vamos a dejarlo en 4.597. Ya, grados. Que es similar a este valor que habíamos obtenido. Entonces, de esta manera podemos ver que un método sirve también como comprobación del otro. Entonces, cuando ustedes estén haciendo sus ejercicios en clase, entonces pueden tal cual practicar con un método. Tal vez el más complejo es el del paralelogramo por el tema del uso de las relaciones de ángulos, el aspecto trigonométrico que a veces es un poquito complejo. Entonces, lo más sencillo de ver es simplemente llevar cada uno de los vectores a cada uno de un eje cartesiano, hacer la descomposición, luego hacer la sumatoria, obtener las componentes de cada uno de los, tanto en X como en Y, representarlo en un plano, así como lo hemos hecho acá, obtener la magnitud de esta manera y también la dirección. Entonces, acá, este R es la magnitud de mi vector, esta es la dirección y el sentido es hacia donde apunta. ¿Okay? Entonces, de esta forma, hemos finalizado este primer ejercicio sobre las resultantes de fuerzas. En próximos videos vamos a entrar a lo que es el equilibrio de una partícula y empezaremos a ver también la descomposición con componentes vectoriales en 2D y si da tiempo también en 3D. Entonces por aquí lo dejo, ya saben, se suscriben al canal, comparten con sus amistades y nos vemos en otra entrega.